buenas. Buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Hasta que vengan algunos compañeros más y en breve arrancamos. Te daré. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me pueden escuchar bien? Vamos a ir arrancando, ¿sí? Y si se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan todos? Vamos a ir arrancando. Hola Nico. Este, ¿Cómo están? ¿Sí? Vamos a ir arrancando con lo que tenemos para hoy, ¿les parece? Así no perdemos más tiempo, ¿sí? Antes de lo que va a ser nuestro próximo link, ¿sí? De la llamada. Cuando corte este, ¿sí? A los 45 minutos más o menos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, ¿sí? Si es la primera vez que alguien llega o que es la primera vez que asiste, ¿sí? O que recién ha ingresado al curso, mi nombre es Luciana y yo estoy a cargo del espacio, ¿sí? Ayer estuvimos dando lo que fue nuestra primera clase, ¿sí? Respecto de la cuestión de las organizaciones, ¿sí? Material que van a encontrar en el cuadernillo número 1, ¿sí? Junto con un PowerPoint que resume bastante, ¿sí? Las ideas generales que estuvimos tratando respecto de las organizaciones ayer, ¿sí? También van a encontrar una guía básica de cursado. Recuerden que esa guía básica lo que hace es encuadrar toda nuestra actividad, ¿sí? Y allí tienen ustedes todo lo que es, bueno, condiciones, ¿sí? Métodos evaluativos, horarios de cursada, cómo está dividido, ¿sí? Bueno, muchísimas cosas que ustedes necesitan leer, ¿sí? Para saber cómo nos vamos a desempeñar, ¿sí? Una de las cuestiones que también figura allí es que la carga de los videos de las clases, ¿sí? Se hace 24 horas después del dictado de la misma. Yo siempre trato de hacerlo antes, ¿sí? Pero esta vez no ha sido el caso. Dentro de seguramente esta noche o mañana van a encontrar, ¿sí? Dependiendo cómo ande la cuestión del Meet, ¿sí? Porque hoy a la mañana y anoche, ¿sí? Tuve que utilizar Meet porque, bueno, estaba de viaje y tenía unas cuestiones personales ahí con la máquina que estaba usando. Bien, una vez que esto esté preparado, yo les voy a avisar todo por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Como generalmente hago. Y cualquier duda extra, ¿sí? Que ustedes tengan, saben que la pueden comunicar a mi correo electrónico laboral, ¿sí?
Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar un poco teóricamente, ¿sí? Con este bloque 1. Ayer, ¿sí? Anoche, estuvimos trabajando un poco la cuestión introductoria, ¿sí? Dijimos que, bueno, aparte de toda la cuestión que enmarca nuestros encuentros, ¿sí? Íbamos a hablar respecto de las organizaciones. Estuvimos hablando, ¿sí? Respecto de las organizaciones, las estuvimos definiendo, ¿sí? Estuvimos diciendo que las organizaciones son grupos de personas, ¿sí? Que trabajan coordinadamente, ¿sí? Persiguiendo un fin en común, ¿sí? Un objetivo, ¿sí? Que es un objetivo que tienen todos y que es explícito, ¿sí? Es decir, que todos en las organizaciones deberían saber cuál es ese logro último, ¿sí? Tomamos específicamente la definición de Ducker y dijimos que las organizaciones combinan ciencia, tecnología, humanidad y personas, ¿sí? Haciendo especial hincapié en la cuestión humanidad, ¿sí? Que tanto nos va a servir a nosotros para, bueno, encarar el recurso humano desde este lado, ¿sí? Del lado más humano posible. Estuvimos hablando sobre la clasificación de las organizaciones según su estructura particularmente, ¿sí? Que es la cuestión que a nosotros más nos va a servir, y dijimos que las organizaciones podían ser formales o informales, ¿sí? Y que esta formalidad o informalidad, ¿sí? Va a estar dada por el simple hecho de la división del trabajo, ¿sí? La coordinación del mismo, ¿sí? La división de roles, la circulación del poder, ¿sí? Dijimos que una organización es formal cuando esta estructura, ¿sí? Ya está trabajada, se puede notar, ¿sí? Muy claramente. Y dijimos que era informal, ¿sí? Cuando esta estructura no se veía muy bien, ¿sí? Era una cuestión muy flexible, estaba bastante desdibujada, ¿sí? Habíamos puesto algunos ejemplos también. Hablamos de que las organizaciones necesitan algunas cosas para funcionar, ¿sí? Entre ellas recursos y también interacciones, ¿sí? Estuvimos viendo la importancia de las interacciones entre individuos, entre individuo y organización, entre individuo y ambiente, ¿sí? Entre organizaciones mismas y entre ambiente y organizaciones, ¿sí? Hablamos de la responsabilidad empresarial, que va a ser uno de los temas que vamos a ver más a futuro, ¿sí? Estuvimos charlando también sobre la necesidad de pensar a las organizaciones como sistemas abiertos, ¿sí? En oposición a los sistemas cerrados, ¿sí? Aquellos sistemas que parecerían estar más guiados, ¿sí? A no permanecer mucho tiempo, ¿sí? Debido a su poca flexibilidad, ¿sí? Debido a la poca apertura, ¿sí? A la circulación de información, la poca tolerancia al cambio, la poca tolerancia a la circulación de poder, ¿sí? Entre otras cuestiones más. Hablamos de la necesidad de que las organizaciones sean pensados como sistemas abiertos, ¿sí? Esto se va a notar mucho más mañana cuando nosotros empecemos a trabajar lo que llamamos el modelo de gestión de recursos humanos, ¿sí? Que nos va a ayudar un poco a empezar a pensar un área en nuestras organizaciones, ¿sí? En aquellas organizaciones que no lo tengan bien definido. Eh, Sistemas abiertos, ¿sí? Sistemas donde hay una gran cantidad de información circulando, fluyendo, ¿sí? Donde el poder está vivo, donde la organización en sí tiene vida, ¿sí? Si bien hay una cuestión que siempre está tendiente a la homeostasis, ¿sí? Hablamos de que en algún momento suceden cosas, ¿sí? Y que estas cosas que suceden alteran esa homeostasis, ¿sí? Para bien, que las organizaciones que son pensadas como sistemas abiertos y que están vivas ven esas oportunidades como oportunidades de cambio, ¿sí? De innovación, de modificación, ¿sí? Y de seguir apostando. Y estuvimos hablando también de la importancia, ¿sí? De dos conceptos para pensar las organizaciones como lo son la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Siendo una de ellas quien pone énfasis, ¿sí? En los recursos y otra quien pone énfasis en los procesos, ¿sí? Y decíamos también que para el logro, ¿sí? De lo que cada organización pueda entender como productividad es sumamente necesario que eficacia y eficiencia estén equilibradas,
¿sí? Que esa balanza no tire más para un lado que para el otro, ¿sí? Porque ahí también nos vamos a encontrar con algunos problemas, ¿sí? Y respecto de lo que tenemos para ver hoy, ¿sí? Esto está como para que ya vayan uniendo conceptos, ¿sí? Está vinculado con la clasificación según la estructura, ¿sí? De la organización que vimos ayer, que tiene que ver con lo formal y lo informal, ¿sí? Es decir, que la formalidad, ¿sí? Las organizaciones formales que estuvimos trabajando ayer se relacionan con el concepto que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es el concepto de organigrama. ¿Mm? Em, ¿Qué es el organigrama? ¿Sí? Es algo que vamos a ver hoy. ¿Qué elementos entran en juego cuando uno piensa el diseño, ¿sí? De los organigramas? ¿Qué aspectos pueden verse? ¿Qué aspectos no se ven tanto, pero se pueden empezar a inferir o se pueden empezar a leer? ¿Sí? Y lo que vamos a empezar a ver también en el segundo momento de la clase son qué tipos de organigramas existen, ¿sí? Cuáles son los más tradicionalmente utilizados, cuál es, a mi entender, uno de los más lindos, ¿sí? Aparte de ser novedosos, que es el circular. Y bueno, ¿cómo podemos pensar todas estas herramientas? Es decir, ¿por qué será importante que nosotros, ¿sí? Como personas que trabajan en recursos humanos, tengamos cierta noción respecto de la confección y la lectura de los organigramas, ¿sí? Bien, como para compendiar, eso es lo que estuvo pasando ayer, aparte de todas las cuestiones burocráticas, organizativas, ¿sí? Y de dudas que ustedes tuvieron. Lo que va a suceder ahora es que yo les voy a empezar a compartir un documentito, ¿sí? Que ustedes tienen en la carpeta, ¿sí? De Drive, que se llama clases 1 a 16, ¿sí? Y que está para ustedes específicamente allí en formato PDF, ¿sí? Que es esta presentación que se llama organigrama y que se va a acompañar bastante de bueno, la lectura de lo que tiene el cuadernillo, ¿sí? Van a ver que es bastante amistosa, junto con y ajustada también a la cuestión del cuadernillo, ¿sí? Bien, entonces para empezar a recorrer un poco esto, vamos a empezar a pensar conceptos, ¿sí? Em, Hola, es la primera vez que uso Zoom y no se escucha. ¿El resto me está escuchando bien? Sí, sí, se te escucha bien. Ok. Bien, entonces fíjate en el microfonito. No recuerdo quién era el que estaba preguntando o la que estaba preguntando. Fíjate en el microfonito, ¿sí? Y te sale ahí opciones como marcar, ¿sí? O también te puede salir la opción audio, y una de esas dos. Si no, también puede ser el volumen de tu dispositivo, ¿sí? Algo de eso debe. Porfa, si alguien está con el chat a mano, que le diga que apriete el microfonito. Bien, entonces, en esto, ¿no? ¿Qué es el organigrama? Vamos a empezar a charlar un poco sobre qué es el organigrama en esta primera parte, ¿sí? En principio, ¿qué vamos a decir? Que el organigrama es un modelo, ¿sí? No pierdan de vista, ¿sí? Y resalten la palabra modelo. Es un modelo para mostrar, ¿sí? La estructura, en principio, la verticalidad, ¿sí? En segundo lugar, y la jerarquía de una organización, en tercer lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros sobre el organigrama? Que es una representación gráfica, ¿sí? De la estructura de una empresa o de una organización. La empresa es un tipo de organización, ¿sí? Fíjense que es, ¿sí? Una representación, ¿sí? Gráfica, ¿por qué? Porque hablamos más en términos de dibujo, ¿sí? Una cuestión muy importante cuando uno comienza a hablar, ¿sí? O comienza a, bueno, tener contacto con los organigramas, ¿sí? Es que no debe confundir la estructura,
¿sí? Real de la organización con el organigrama, ¿sí? Ya que este último, ¿sí? Como yo les presento ahí en la pantalla, es decir, el organigrama, es solamente una representación, ¿sí? Del primero. ¿Mm? ¿Para qué es tan importante para nosotros, ¿sí? Como profesionales de recursos humanos, el acceso al organigrama? ¿Sí? El acceso al organigrama es imprescindible porque nos va a empezar a brindar información, ¿sí? Si nosotros somos buenos y ávidos lectores, respecto de las jerarquías, ¿sí? De las líneas de autoridad, ¿m? Y también nos va a servir como una herramienta de diagnóstico y de intervención, ¿sí? Es decir, eh, ustedes van a empezar a notar, ¿sí? Según lo que aprendan de la teoría, según lo que aprendan en relación a cómo hacerlo y a cómo leerlo, ¿sí? Que cuando ustedes tienen una demanda, ¿sí? En las organizaciones, generalmente lo primero que les dan o lo primero que ustedes piden es el organigrama, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si la organización está tendiendo a ser grande y todavía está bastante flexible respecto de las estructuras y jerarquías, puede ser que el organigrama no lo tengan listo todavía, ¿sí? Y que una de sus tareas sea justamente empezar a hacerlo, ¿sí? Y que con ese hacer justamente lo que empiece a funcionar sea cierta estructura del trabajo, ¿sí? Cierta división, cierta coordinación, cierta estructura en relación a los puestos y a los roles, ¿sí? Pero también puede llegar a pasar, ¿sí? Dependiendo del lugar, que tras la demanda ustedes pidan, ¿sí? Un organigrama y el organigrama les empiece a mostrar, ¿sí? Junto con, por supuesto, lo que la persona les demande y lo que ustedes puedan observar en la organización, que hay cosas, ¿sí? Que no están funcionando justamente porque probablemente algunos de las partes de ese organigrama, ¿sí? No estén muy anoticiadas respecto de los puestos que ocupan, ¿sí? También puede pasar que los organigramas estén sumamente desactualizados, esto es muy frecuente en el sector público, ¿sí? En la corte anterior había una alumna que trabajaba en un ministerio y me comentaba esto, que el último organigrama había sido revisado hace unos 10 o 15 años, ¿sí? En 10 o 15 años, ¿cuántas gestiones pasan? ¿Cuánto se transforma el ministerio? ¿Sí? ¿Cuántos cargos dejan de existir? ¿Cuántos puestos? ¿Sí? ¿Cuánto rota el poder? ¿Mm? Entonces, les va a ayudar a diagnosticar qué es lo que está pasando, ¿sí? En principio, y también los va a ayudar a empezar a pensar, ¿sí? Intervenciones. ¿Mm? Por eso es tan importante para nosotros el organigrama, ¿sí? Lo que va a suceder ahora es que nos vamos a meter exclusivamente con el diseño, ¿sí? Las cuestiones relacionadas con el diseño, ¿sí? Las cuestiones relacionadas con el diseño tienen que ver, por un lado, con aquellas cosas que podemos ver, ¿sí? Que podemos graficar en los organigramas y que podemos escribir en los organigramas, y aquellas cosas que no, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con también qué elementos vamos a utilizar para la confección de los organigramas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver en el organigrama? Y qué es, ¿sí? Aquello que puede ser escrito, puede ser leído, ¿sí? Y que eficientemente se va a notar, ¿sí? En una primera, en un primer arribo a esto. Por un lado, el título de cada puesto, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas que vamos a tener que, en el caso de hacerlo, escribir y en el caso de leerlo, poder observar, ¿sí? ¿Quién está a cargo de quién? Eso se puede ver, se puede leer, ¿sí? Y la ubicación, ¿sí? En términos jerárquicos de ese puesto particular en la organización, ¿sí? Si ustedes se fijan en el que tienen acá, que es vertical, ¿sí? Fíjense que allí les aparecen, ¿sí? Los nombres de cada puesto. Ustedes pueden leer, ¿sí? Quién estaría a cargo de quién, ¿sí? En principio, el puesto de director, la dirección general, ¿sí? Estaría a cargo, ¿sí? De lo que es marketing, ¿sí? Por ejemplo, y pueden ver que los gerentes, hablando de ubicaciones, forman parte de la línea media, ¿sí? Se puede leer y se puede ver muy claramente.
Es decir, si ustedes lo confeccionan, esto tiene que poder ser legible, ¿sí? Puede tener que ser interpretable, ¿sí? Para quien lo ve. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que no debemos escribir y qué es lo que no se debe poder ver, ¿sí? En el organigrama, y qué es lo que muchas veces no se infiere, ¿sí? Lo que no se ve y no se infiere suele tener que ver con las tareas, ¿sí? Las funciones de cada puesto, ¿m? Las líneas reales de comunicación, ¿sí? Que existen entre cada puesto, ¿m? Y el nivel real de autoridad y poder que tiene cada cargo, ¿sí? Es decir que muchas veces ustedes van a notar que hay cargos con menor autoridad, ¿sí? Aunque en el organigrama denoten una mayor, ¿sí? Pero esto solamente va a poder ser leído por el especialista, ¿sí? Es decir, por nosotros. Si uno le da un organigrama a alguien común, ¿sí? Y corriente, que no tiene mucha idea de esta teoría, ¿sí? Esa persona no va a darse cuenta, y si no vivencia la organización, menos todavía, no va a darse cuenta de que si el nivel de autoridad está o no desfasado, ¿sí? Ni de cuáles son las líneas reales de comunicación más allá de lo que denotan, ¿sí? Y de que cuáles son las tareas y funciones de cada puesto. Bien, fíjense, ¿sí? Que en el ejemplo vertical que ustedes tienen, ¿sí? En ningún momento aparecen cuáles son las tareas del director general, ¿sí? Tampoco aparecen allí cuáles son las tareas del gerente de finanzas ni del gerente de marketing, ¿sí? Nosotros podemos inferir cuando miramos esto, ¿sí? Que la comunicación es descendente, ¿sí? Es decir, que parte desde dirección general y se va relacionando, ¿sí? Con las líneas medias hasta los núcleos operativos, ¿sí? Y en realidad no se sabe mucho, ¿sí? Al menos que vayamos a presenciar la organización, aparte de ver el organigrama, si realmente el gerente de marketing cumple con las funciones que denota, ¿sí? Su puesto, o si se comporta como si fuese un supervisor de compraventa, ¿sí? O viceversa. A esto nos referimos con la cuestión real de la autoridad, ¿sí? El nivel real de autoridad y de poder, ¿sí? Que tiene cada cargo. Bien, eso respecto a lo que no vamos a ver, ¿sí? Es decir, que tampoco tenemos que poder escribirlo, ¿sí? En los organigramas eso no va. Bien, esto que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver con lo segundo de lo que hablábamos hoy respecto del diseño, ¿sí? La parte 2 respecto del diseño tiene que ver con los elementos gráficos que nos van a servir, ¿sí? Para graficar, ¿sí? ¿Qué elementos gráficos vamos a utilizar para ir construyendo, ¿sí? Nuestro organigrama? En la corte anterior, ¿sí? Yo les voy contando algunas cuestiones para que ustedes ya las vayan teniendo en cuenta. Cuando ustedes llegan a la clase 15 y tienen el trabajo práctico obligatorio, yo les doy un caso con algunos datos, ¿sí? Y les pido que confeccionen con esos datos un organigrama, ¿sí? Del lugar del caso. Los 40 trabajos prácticos que corregí de la cohorte anterior, ¿sí? Con el tema del organigrama, fueron enormemente creativos, ¿sí? Eran hermosos todos los organigramas, tenían colores algunos, ¿sí? Variaban muchísimo los estilos de organigrama que habían elegido, es decir, que así como había verticales, había circulares, había mixtos, ¿sí? Que ya vamos a ver en el otro bloque cuál es cada uno. Había algunos organigramas que incluso tenían rostro, ¿sí? Les habían puesto un rostro a cada una de las personas de esta organización, lo cual me pareció hermoso, súper creativo, muy rico, ¿sí? Pero lo único que yo les voy a pedir a ustedes es que cuando ustedes lleguen a esa instancia, no descuiden las leyes formales para hacer un organigrama, ¿sí? Es decir, el rectángulo no puede medir una cara 5, la otra cara 3, la otra cara 2 y la otra cara 1, ¿sí? La línea no puede partir de cualquier lado del rectángulo. Ya vamos a ver cuáles son las cláusulas para dibujar formalmente un organigrama. Pero
más allá de la cuestión creativa que a mí me encanta y que yo apunto a que siga apareciendo, ¿sí? Me interesa que no pierdan de vista la formalidad de la realización, ¿sí? De un organigrama, porque cuando ustedes lo tengan que construir, lo tienen que construir formalmente, ¿sí? Más allá de que ustedes quieran utilizar una plantilla, más allá de que ustedes quieran ponerle un rostro, más allá de que quieran usar muchos colores porque les gusten los colores y sean súper ingeniosos, no pierdan de vista las cuestiones formales, ¿sí? Que a su vez van a denotar o acreditar que ustedes saben, ¿sí? Hacer su trabajo. ¿Mm? Bien, este es un breve comentario respecto de lo que pasó para que ustedes ya vayan sabiendo también que la cuestión creativa es muy linda, pero que también tenemos que saber específicamente cómo realizarlo, ¿sí? Y no olvidarnos de esa realización en pos de lo creativo. Perdón. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien, vamos bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Ahí estoy yendo al chat. Quien tenía problemas con el audio, ¿pudo? Por favor, díganme que sí. Ah, dice, estoy viendo desde el celu, no pude en la compu. La verdad no sabría bien, pero entiendo que tocando el microfonito deberían poder. Bien, bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Venimos bien con este tema del organigrama? Insisto, yo no quiero bloquear la cuestión creativa, porque me encantó, ¿sí? Todas esas cuestiones que yo vi con el organigrama me parecieron bárbaras, ¿m? Porque aparte denota también la dedicación, más allá de la creatividad, ¿sí? Y un montón de cuestiones. Pero por favor no olviden, ¿sí? lo formal de la realización de los organigramas, porque si en algún momento les toca realmente, piensen que eso es un documento, ¿sí? El documento es la descripción gráfica de una estructura, de un lugar, ¿sí? Queda, la gente trabaja con eso, debe poder leerlo. ¿M? Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos con la cuestión de el organigrama y el diseño? ¿Sí? Vamos a ir específicamente a qué elementos, ¿sí? tiene el organigrama y en los cuales ustedes van a tener que tener especial detenimiento y cuidado, ¿sí? En principio, vamos a decir, ¿sí? Vamos a introducir algo antes de pasar después al segundo bloque de la clase. Vamos a decir que lo que necesitamos son dos cuestiones elementales, ¿sí? Líneas, ¿sí? Por un lado líneas y por otro lado rectángulos y recuadros, es decir, formas geométricas, ¿sí? Ustedes van a encontrar que en lo que respecta a las líneas, particularmente, las líneas pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser perpendiculares, ¿sí? Y pueden ser discontinuas, ¿sí? Las líneas verticales, particularmente, ¿sí? Lo que indican, ¿sí? Es autoridad sobre, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo vertical que ustedes tienen acá, esa línea, ¿sí? Vertical indica que Dirección General tiene cierta autoridad, ¿sí? Sobre el gerente de marketing. Las líneas horizontales, ¿sí? Por su parte, lo que señalan son correlación, ¿sí? Es decir, que están relacionadas, ¿sí? Así como también señalan especialización, ¿sí? Si nosotros vamos específicamente a la nuestra, ¿sí? Vemos que hay toda una línea horizontal que también atraviesa la línea vertical de dirección general, ¿sí?
y que en algún modo pone en relación a dirección general y a todos los gerentes, ¿sí? Y también van a tener líneas perpendiculares, ¿sí? Las líneas perpendiculares suelen indicar asesoramiento, ¿m? Y van a tener líneas discontinuas, ¿sí? Las líneas discontinuas generalmente indican relación de unidades que están descentralizadas, ¿sí? Es decir, que muchas veces hay servicios o cuestiones que se terciarizan, que quedan por fuera, ¿sí? Que se descentralizan de lo que es la organización en sí y suelen estar unidas a este organigrama por líneas discontinuas, ¿sí? Cuando vamos a la cuestión específica de empezar a realizar el organigrama, ¿sí? En los organigramas y organizaciones con una impronta vertical específicamente, la línea debe partir del punto medio, ¿sí? De la línea inferior del rectángulo de más jerarquía, ¿sí? Y terminar en el punto medio de la línea superior del rectángulo que le sigue, ¿sí? Fíjense que la línea que denota autoridad parte, ¿sí? De ese costado inferior de dirección general, ¿sí? Desde el punto medio y va hacia el punto medio de la cara superior, ¿sí? Del gerente de marketing. ¿Mm? Siempre es así, siempre debe salir, ¿sí? Del inferior para llegar al superior, pero desde el punto, bien desde el punto medio, ¿sí? Es decir, que probablemente vayan a necesitar una regla en el momento en que ustedes estén abocados a la construcción, ¿sí? Del organigrama cuando tengan que hacer el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Bien, otra cuestión. En cuanto a las figuras geométricas, ¿sí? Ustedes van a notar que van a poder encontrar rectángulos, ¿sí? Y recuadros. Los recuadros generalmente son utilizados en estas unidades que están descentralizadas y que están terciarizadas, ¿sí? Porque básicamente el recuadro mismo también es un indicador de autonomía, ¿sí? Respecto de toda la otra estructura. Y los rectángulos, ¿sí? Que son lo más básico, al menos en los tres tipos de organigrama, en el horizontal, en el vertical y en el mixto, que vamos a ver ahora en el segundo bloque, ¿sí? La idea es que todos tengan el mismo tamaño, por favor, no se olviden de esto, ¿sí? Esto es muy importante también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada rectángulo representa un área, ¿sí? Un departamento o una dirección, ¿sí? Así como también tenemos que saber, una cuestión que ya también entre la semana que viene vamos a empezar a laburar mucho, que es que las organizaciones tienen jerarquías. Nosotros encontramos también, ¿sí? Jerarquías, ¿sí? Que hace alusión al rango que posee un trabajador en la empresa, y que podemos encontrar también nivel jerárquico, ¿sí? Fíjense que no hablamos de lo mismo cuando decimos jerarquía y nivel jerárquico. El nivel jerárquico hace alusión a la posición relativa que ocupan las tareas dentro de la organización, ¿sí? Mientras que la jerarquía tiene que ver con el rango que tiene el trabajador, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que cambiemos de enlace y nos unamos a la parte 2? No, no, ninguna. Buenísimo. Ahí voy a ir al chat 1. No me quedó claro la parte de las líneas perpendiculares que hacen alusión al asesoramiento. No entiendo. Bueno, ahora cuando veamos los tipos de organigramas se va a entender mejor. Lo de jerarquía no me quedó muy claro, ¿sí? Y lo de nivel jerárquico. Bueno, ok. Bien, bueno, espero que no se corte en plena cuestión. Jerarquía y nivel jerárquico no son lo mismo, ¿sí? La jerarquía tiene que ver
con el rango que tiene un trabajador adentro de la empresa, ¿sí? Y el nivel jerárquico tiene que ver con la posición, ¿sí?, que ocupan las tareas, ¿m? No el trabajador, ¿sí? Fíjense que hablamos de dos cosas. ¿M? La jerarquía, ¿sí?, le da cierto rango, por ejemplo, ¿sí?, al director general. ¿M? Ahora, ¿sí?, en lo que concierne a las tareas, ¿sí?, de dirección general, se encuentran en un piso particular, ¿sí?, que se va a entender mejor cuando nosotros trabajemos la división, ¿sí?, del trabajo y la coordinación del mismo. Porque vamos a encontrar que en las organizaciones, ¿sí?, hay tres niveles, básicamente. Uno de esos niveles, ¿sí?, son los mandos altos. Otro de esos niveles son las líneas medias, donde generalmente suelen estar los gerentes. Y luego van a tener la línea inferior, donde está el núcleo operativo, ¿sí? Estos son niveles jerárquicos, ¿sí? Estas tres líneas, ya si vos la semana que viene venís a todas las clases, te vas a dar mucho mejor cuenta de esto, porque falta un pedazo de teoría para que puedas terminar de darle forma, ¿sí? Cuando veamos estos tres, mandos altos, líneas medias, núcleo operativo, ¿sí?, te vas a dar cuenta de lo que hablamos cuando hablamos de nivel jerárquico, ¿sí? La jerarquía es una posición que denota, ¿sí?, un trabajador adentro de la organización, ¿sí? El nivel jerárquico tiene que ver y está relacionado con estos tres temas, que ya nos vamos a detener mejor en la semana que entra, cuando trabajamos la coordinación y la división del trabajo, ¿sí?, que más o menos ustedes lo deben tener entre las clases 5, 6, 7, 8, por ahí debe andar, ¿sí? Bien, bueno, vamos a cambiar de link, ¿sí? Porque yo creo que ya en cualquier momento esto agarra vuelo y se termina, ¿sí? Y cuando volvemos, vamos a trabajar estos cuatro estilos de organigrama, ¿sí? Uno, que es el más tradicional, es el que generalmente se usa más, el que se hace más y el que es más pedido, que es el vertical, ¿sí? Después vamos a ver uno horizontal, vamos a ver uno mixto y vamos a ver uno que es muy lindo, que es el circular, ¿sí? Obviamente que después de eso ustedes también tienen un ratito, ¿sí?, para sacarse sus dudas. Esta primera parte es bastante tediosa porque tenemos mucha teoría respecto de lo que son las organizaciones, pero nos sirve para ir entrando específicamente, ¿sí?, en lo que es lo propio nuestro. Por eso tenemos que pasar por este momento, ¿sí?, sí o sí. Bien, bueno, les cortamos acá y les acerco el nuevo link en breve. Si alguien tiene alguna duda en puntual, ¿sí?, ni bien se unen, las pueden ir dejando ya en el chat. Entonces yo automáticamente agarro y empiezo, ¿sí?, con esas dudas antes de la exposición. Bien, ahí nos vemos en 5.